Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Siempre que escucho esta careta entra de Eugenio. Buenas tardes, buenas Prada. Buenas, Prada. Joder, me doy cuenta de la cantidad de cosas, de historias y de temas que se cuentan en este universo del podcast, ¿eh? Y de las que han pasado ya, Y de las que han pasado y de las que pasarán. Pues mira, hoy en este Club de la Escucha vamos a adentrarnos en uno de los territorios, yo diría que más insondables. Sí. Ojo, no hablamos del fondo del mar ni del espacio sideral. Me estoy refiriendo a la mente humana y a sus secretos y a sus preguntas sin respuesta con respuesta complicada. Por ejemplo, ¿cómo puede un amable agente de seguros durante el día transformarse en depredador sexual de noche, pero manteniendo sus rutinas? ¿Qué le lleva a matar siguiendo un ritual de desprecio absoluto a la víctima? A mediados de los años 90, en poco más de un año, Joaquín Ferrandiz acabó con la vida de 5 mujeres y abandonó sus cuerpos en varios puntos formando un círculo que tenía como centro su ciudad, Castellón. Vicente Garrido colaboró con la Guardia Civil en este caso, tuvo la oportunidad de entrevistarse en prisión con el primer asesino en serie de la historia reciente de España y fue decisivo para que pudiera entrar en la cárcel. Lo cuenta en el podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, que se llama El Perfilador. En su cabeza, los crímenes que iban a cometer estaban justificados. Hay mucha perfección, hay una actividad calculada. Si Ferrandiz no confiesa, esos crímenes no se resuelven. El gran desconcierto que tuvo la Guardia Civil cuando se enfrentó a un asesino así, porque nunca habían conocido una persona tan inteligente, tan sociable, con tan buenas maneras y tan invisible. Él no tiene relación sexual con sus víctimas. Es un depredador sexual, pero la sexualidad viene dada por el asesinato. Todo eso indicaba una fantasía de odio profundo hacia las mujeres. ¿Por qué llegaste a entrevistarle en la cárcel? Era una especie de quid pro quo. Yo te doy las víctimas, pero ayuda a que la gente entienda que soy un enfermo, no un asesino, no un monstruo. Vicente Garrido, buenas tardes, buena vesprada. Hola, buena vesprada, Carles. Vicente Garrido es catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia, está en los estudios de Radio Valencia y junto al periodista Ricard Chicot realiza este podcast El Perfilador. Nosotros nos centramos en un episodio concreto, este de Joaquín Ferrandiz, pero yo quería preguntarte de entrada cómo se hace el casting, teniendo una lista no precisamente pequeña de casos de mentes criminales que uno no sabe muy bien cómo decodificar. ¿Cómo hacéis el casting, Vicente? Pues sí, porque hay gente que tiene muchos méritos, ¿no? En esta lista negativa, de falta de humanidad, hay gente que tiene, pues eso, mucha carrera. Básicamente la decisión que tomamos fue buscar aquellos casos que, aun cuando fueran extranjeros, como el caso de una bomber, tuvieran una conexión con digamos, ansiedades actuales de la sociedad actual. Y el caso de una bomber lo tenía porque había una conexión con ese odio que Luigi Mangione había ¿te acuerdas? Este hombre que mató al CEO de la empresa, ¿no? De la aseguradora. Ahí había una conexión con esta especie de rebelión frente a lo que podríamos llamar la tecnología, en este caso la tecnología médica. Y por cierto, ¿qué pensaste el otro día cuando viste que una camiseta de una bomber estaba entre el material confiscado a ese grupo nazi, a The Base, que detuvieron en la Comunidad Valenciana? ¿Qué pensaste al ver que la camiseta de ese tipo estaba entre los objetos de esta gente? ¿Sabes lo que pasa? Que una bomber se puede ajustar a muchos idearios extremistas, porque él era muy anticomunista, pero también podría encajar en el ámbito de los libertarios antisistema.
en los románticos antitecnología, y lo que pensé es que alguien que muestra ese odio contra cualquier persona que puede ser objeto de su bomba porque es un símbolo de la sociedad a la que quiere derribar, es una persona muy peligrosa, porque tiene una especie de índice en el que mucha gente extremista puede reconocerse. Por eso es tan polivalente y por eso todavía hay tanta gente que habla y copia el manifiesto de una bomber, ¿no? Claro, lo interesante, Vicente, de, por ejemplo, el caso de Ted Kaczynski, de una bomber en ese episodio, es un ejemplo. Habéis hecho algunos de las mentes perturbadas que yo creo que menos se están atreviendo quizá otros podcasts de True Crime, como por ejemplo el caso Pelicot. También habéis abordado historias que nos pillan más recientes. Pero el perfilador no es el true crime al uso, ¿eh? No es el true crime al uso porque parte en realidad de la experiencia como catedrático de psicología de Vicente Garrido, ¿no? Y de esa figura de perfilador. En el caso Vicente, de Ferrandiz, que es el que hemos elegido para esta sección del Club de la Escucha, claro, a ti te tocó en un momento que a veces nos da un poco de reparo decirlo, pero muy primigenio de la relación de de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la psicología, y por eso lo hemos elegido. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, esa relación entre psicología, Guardia Civil, Policía Nacional? ¿Cómo ha evolucionado esa confianza en vuestro trabajo? Pues sí, los diferentes casos españoles que elegimos fueron o bien porque yo había tenido una relación directa con el caso, o bien porque presentaban aspectos que no se habían comentado habitualmente en otros podcasts, que es cada uno, por supuesto, en su ámbito, pues hace un gran trabajo, pero nuestra perspectiva no era tanto detenerse en el detalle del crimen, sino en la psicología y en la motivación que pueda de alguna manera arrojar luz sobre los orígenes de ese impulso, de esa pasión para matar, ¿no? Que yo llamo al crimen serial, es una pasión por matar. Y en el caso es muy interesante, Eugenio, esta pregunta, porque en un principio la Guardia Civil acudió a mí porque yo había dado hacía muy poco un seminario en Madrid sobre perfilación criminal. Entonces, cuando la Guardia Civil se encontró con que el sospechoso que tenían detenido no se ajustaba a la realidad de los hechos porque había habido un nuevo crimen y este hombre estaba en la cárcel, entonces se acordaron y dijeron, bueno, vamos a ver si esto puede darnos algún resultado. Y a partir de ahí, el resultado que felizmente fue satisfactorio, puesto que Ferrandiz fue detenido y condenado, a partir de ahí realmente es cuando tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil se empiezan a comprender la importancia de lo que es un estudio psicológico de la escena del crimen, y realmente la Policía Nacional pocos años después saca lo que es la sección de análisis de la conducta, y la Guardia Civil, que la había creado poco antes, empieza a darle particular importancia. Pero de algún modo es un nacimiento, porque es el nacimiento de la unión de las ciencias criminológicas con la policía, que tradicionalmente han quedado muchas veces en abismos separados, ¿no? La policía decía, con respecto a los universitarios o a los investigadores, ustedes solo saben de teoría, ¿no? y yo creo que este puente finalmente se construyó, y la prueba es que ahora hay muchísima gente en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que tienen estudios digamos, de ciencias sociales o ciencias criminológicas. Pues detengámonos en esta historia concreta. ¿Por qué el caso Ferrandiz es tan importante? En primer lugar, porque, como has comentado, es el gran asesino en serie de fin de siglo o fin de milenio, e inaugura, en cierto sentido, lo que podríamos considerar los años más prolíficos del asesinato serial en España, que va a ser el decenio del 2000. Es un periodo en el que tenemos casos como el asesino de La Baraja, el asesino del Puigset, Tony King y otros, que van a sucederse de un modo nunca visto en España. De pronto hemos pasado de recordar al famoso arropiero, que fue un habitual entre las crónicas criminales de la segunda parte del siglo XX en España, y la excepción de Rodríguez Vega, un asesino de ancianas que fue considerado como un caso aberrante y que se perdió un poco entre, suelo decir, los montes de Cantabria, y ya no tenemos, en realidad, una memoria del asesinato serial en el siglo XX, más allá de estos casos. Sin embargo, con Ferrandiz vamos a tener continuamente nuevos casos de asesinato serial, y él es el inaugurador, el pionero en este punto. ¿Y cómo se puede trazar el perfil de este pionero a partir de datos biográficos? Veámoslo. ¿Quién es Joaquín Ferrandiz?
Joaquín Ferrandiz, cuando se inician estos crímenes, tiene 32 años. Es una persona que tiene una cultura media, acabó el bachillerato, trabaja en una importante compañía de seguros, vive con su madre, aunque tiene 2 hermanos que viven fuera del hogar. Y es una persona conocida y querida por todos. Tiene novias de manera habitual, con las que ha tenido relaciones más o menos serias, y todo el mundo que lo conoce lo califica de buen chico, de persona entregada en el trabajo y de una persona muy educada. No constan en los interrogatorios que se hizo luego a la gente que le conoció episodios o altercados donde las personas pudieran decir que era un hombre violento o particularmente raro en determinados aspectos. Es lo que podemos denominar el ejemplo máximo de la normalidad. Esto, Vicente, es lo típico que vemos en televisión cuando se produce un asesinato del tipo que sea, y van poniéndole el micrófono a vecinos diciendo, no, pues si era una persona muy normal, si era muy atenta, si y tal. ¿Resulta imposible para el común de los mortales detectar a alguien de este calibre? En realidad, Ferrandiz vendría a ser como el Ted Bundy español. Y hablo de Ted Bundy porque quizá tus oyentes pues lo han visto. Ted Bundy fue un asesino en serie norteamericano que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres durante la década de los 70, posiblemente antes. Se desconoce el número exacto de víctimas. El FBI comprobó creo que fueron 36 muertes, ¿no? Lo condenaron, lo ejecutaron y tal. Pero vamos, Ted Bundy es el paradigma de esto que estás diciendo, efectivamente. Claro, porque Ted Bundy buscaba, él era estudiante universitario, de hecho llegó a tener un grado en psicología, y sus víctimas básicamente eran todas universitarias. Y además había participado incluso en campañas políticas, trabajando para lo que es el aparato político de gobernadores, ¿no? Entonces, el equivalente de Bundy es Ferrandiz. Ferrandiz que, fíjate, Carles, que esto es una cosa que yo nunca más lo he vuelto a ver. Este hombre había sido condenado por una agresión sexual, pero era tal el convencimiento que había en Castellón de que él era inocente, que en realidad eso no le pasó factura. Yo esto nunca lo he visto. Bueno, se manifestaron para, esto no lo para recuerdo defenderle. ¿Ah, sí? Solo que eso sucede entre la violación y que luego empiece todo lo demás, ¿no, Vicente? Tal cual, Eugenio. En vez de ser un estigma que de alguna manera pende constantemente, este es el hombre que violó, porque además era una chavala jovencita, me parece que tenía 17 años. En vez de ser un estigma, se convierte en una especie de aspecto positivo, es decir, es el pobre inocente que ha pagado un crimen que no ha cometido, lo cual todavía realza su figura. Pero déjame que te comente, Carles, que hay otro tipo de asesino en serie que es el raro, aquella persona que pasa más desapercibido porque tiene pocos contactos sociales y, en definitiva, sería, por ejemplo, más la imagen de Jeffrey Dahmer, ¿sabes? Una persona que el vecino le ve, pero fuera ya de los círculos donde él se manifiesta, en realidad es una persona que pasa desapercibido. Hay como esos dos grandes estereotipos que son reales. Los dos son absolutamente ciertos, pero ¿cuál es el más peligroso? Depende de las pulsiones que tengan para matar. La cuestión con Ferrandiz era que él cuando fue detenido por la agresión sexual, esto es muy paradójico y espero que a ver si lo puedo explicar para que lo entiendan. Él se indigna por eso. Porque él llega a la conclusión de que esa agresión sexual había sido de alguna manera cancelada o perdonada porque la chica le dijo, déjame, él se lo propuso y ella dijo, es verdad, déjame, yo no te denunciaré. Y ella le denunció. Y eso a él le generó como un odio tremendo, ¿no? Porque dijo, vamos a ver, encima, entre comillas, que no le he matado y que la llevo al hospital, luego va y me denuncia. Y esto, por absurdo que pueda ocurrir, a él le produjo una herida brutal, ¿no? Entonces yo creo que eso a él le llevó a pensar, vale, pues a partir de ahora no te voy a soltar a la siguiente, ¿no? A partir de ahora te voy a matar, me voy a asegurar de que no vuelvas a hacerme esta faena. Y él estaba indignado por esa condena, esa es la cuestión, porque de hecho, al salir de la cárcel, a los 2 meses ya mató a Sonia Rubio. Sí. Por eso resultó una muy buena estrategia entrevistarle, porque no había pruebas de la mayoría de los asesinatos. La cinta americana de 18 milímetros incriminó a Ferrandiz en el caso de Sonia Rubio, pero hay 4 homicidios más. Y, vuelvo a insistir, no hay nada que le vincule con los crímenes. Nada, en absoluto. Es decir, si Ferrandiz no confiesa, esos crímenes no se resuelven. Y tan solo se le puede acusar por el crimen de Sonia Rubio.
Entonces, en una reunión, yo planteé la posibilidad de entrevistarle con objeto de intentar convencerle de que en esta situación, en realidad, reconocer los crímenes podía ser favorable para él. ¿Cómo es posible esto? Te puedes preguntar. ¿Favorable para él reconocer 4 crímenes más? Déjame recordarte, Ricard, que en aquellos años no existe la prisión permanente revisable. De tal manera que la muerte de una persona y la muerte de 5, en términos penales, no tiene gran diferencia. Es decir, el máximo por un homicidio son 25 años, pero el máximo de condena también son esos 25 años. Es decir, tú no puedes estar en la cárcel más de ese tiempo. Entonces, en términos penales da igual. Ahora bien, mi tarea consistía en ver si él de algún modo percibía que su colaboración podía ser considerada favorablemente desde el punto de vista penal y si de algún modo él, al explicarme sus motivos o el modo en que mató, podía presentarse como una persona con una grave patología mental. Y esto fue muy importante porque yo creo que Ferrandiz justamente perseguía eso, perseguía que la gente no le viera como un monstruo. Muchos psicópatas manejan su imagen como algo fundamental una vez que todo está perdido y están en la cárcel. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué mataste a Sonia Rubio? Y entonces él me dijo algo que Ted Bundy ya había practicado 25 años antes. Él me dijo, mira, está claro que yo la maté, pero ese no fui yo, ese era otro yo. Ya. Y yo que me lo creo, ¿no? Es lo que vendría a continuación. Claro. Esta idea, fíjate que es curioso la conexión, Carles, entre la literatura y la ciencia. Porque esta idea la desarrolla Stevenson en el clásico El extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y cómo la cultura, de un modo simbiótico y muchas veces inconsciente, genera arquetipos y los asesinos están expuestos a esos arquetipos. De tal manera que cuando Bundy desarrolla la teoría del monstruo dentro de mí, lo que está haciendo es coger el arquetipo que ha creado Stevenson en esa pequeña novelita, pero la asume como propia y a partir de ahí, como él, entre comillas, es un poco el maestro del asesino serial, a partir de ahí muchos asesinos han utilizado esta idea, ¿no? Sin tener la conciencia de que viene de Stevenson y luego la desarrollado Bundy, pero simplemente forma parte del imaginario colectivo. Pero es una teoría que a ellos les sirve, ¿sabes por qué? Porque ¿pero los sirve o se la creen, Vicente? Bueno, les sirve en la medida en que les permiten manejar su imagen y hay gente que la cree, no me cabe ninguna duda. Ahora, jurídicamente no, jurídicamente... Pero las probabilidades. Sobre los relatos, Vicente, que creemos o no creemos, la literatura y posteriormente el cine todo el rato han estado como emitiendo ejemplos también para este tipo de asesinos. En tus libros de vez en cuando aparecen un poco, ¿no?, esos ecos cuando has reparado, por ejemplo, también en la serie Mindhunter y en los investigadores originales, o también el libro que escribiste en torno al silencio de los corderos y a la idea de Aníbal Lecter, que también de alguna manera ha proyectado, no sé si también en los asesinos, como un espejo en el que mirarse, como una especie de tendencias idealizadas. Sí, yo siempre digo que los asesinos también ven la tele o también van al cine, ¿no? No, es cierto, y yo he observado tics en algunos de ellos por ejemplo, de la serie Dexter. Ostras. Pues. Sí. Recuerdo una entrevista que tuve hace unos años, recuerdo que uno de ellos me explicaba diferentes aspectos de la escena del crimen y claramente estaba reproduciendo la experiencia que tiene Dexter, porque sabéis que en la serie Dexter es un forense, se especializa en la sangre, ¿no? Y sí, sin duda, esta gente ve las películas y hace referencias. Más de una vez alguien me ha comentado, oye, yo no me creo Jesucristo como Manson, pero yo soy más inteligente que él y lo que te estoy diciendo, eso te desafío a que me demuestres que no es verdad, ¿no? O sea, que esta gente ha leído a Manson, ha visto sus películas. Es así. Lo que pasa es que el caso de Lecter es más complicado. ¿Sabes por qué? Porque Lecter es otra liga. O sea, Lecter es el resultado de una mezcla de conocimiento que hay sobre el asesinato en serie con la idea de que puede haber un asesino en serie con poderes paranormales. Y yo creo que la mayoría de los asesinos en serie, esto es un listón muy alto. Ya, claro. Aníbal Lecter, por cierto, lo has comentado tú antes, lo de la literatura, ha generado un mito equiparable a los grandes mitos de la literatura.
sobre esa idea de que los asesinos son mentes brillantes, ¿no? Y Mastermind. muy cultivadas y esas cosas, ¿no? Que Exacto. tienen todo. Oye, por cierto, el tal Ferrandiz está en libertad, ¿no? Ahora sí. Sí, lleva ya, me parece que va a cumplir 3 años. Hubo una pequeña alarma hace unos meses porque parece ser que una chica con la que salía la había denunciado por acoso, pero en realidad no hemos sabido mucho más. Porque claro, un acoso puede ser desde enviar textos no deseados hasta seguir a una persona. La verdad es que no. A ver, hay que tener valor, desde luego, para tener una relación con Ferrandiz. Eso lo concedo, pero Ferrandiz, que ha aprendido en la cárcel y ha tenido tiempo para reflexionar, yo sé que me arriesgo mucho con esto, pero yo si tuviera que apostar, yo pienso que él, que es un hombre ya con 60 años, se sabe marcado, y me costaría pensar que este hombre volviera a lo que sería una condena inexorable si él cometiera un delito. Ahora, esto no se puede asegurar, ¿verdad? Yo además, siempre fíjate, cuando te oigo hablar de comportamientos psicopáticos, como se estima que entre el 1 y el 3 y pico % de la población tiene rasgos psicopáticos, pero claro, la mayoría no son criminales ni asesinos. No. Entonces, claro, claro, ya sé que la respuesta igual es imposible, pero ¿cómo hacéis para detectar, para distinguir, o cómo sabemos que el vecino, que el compañero del curro, que le vemos así rarote, no entraña un peligro? Mira, en realidad... Cosa que me ha funcionado siempre eso. Vicente Mira, tiene un libro para eso. Pero adelante, Vicente. Sí, el psicópata integrado, sí. Exacto. Mira, en realidad, si no tienes un cierto conocimiento de esa persona, eso es imposible. Porque no hay indicadores externos, ¿verdad? No hay nada en su cara, a pesar de que hay muchos vídeos muy populares en YouTube. ¿Cómo identificar a un psicópata por su mirada y tal? Que yo me lo divierto mucho viéndolo, la verdad. Pero no hay nada externo que lo indique. Tiene que ser a través de un conocimiento que te permita fundamentalmente averiguar 2 cosas. Primero, si es una persona que es capaz de tener una conversación emocional significativa, es decir, si realmente esta persona sabe de lo que habla cuando toca temas que tienen una profundidad emocional. En segundo lugar, si tienes la oportunidad de ver que lo que hace es bien diferente de lo que dice. Si tiene un discurso para envolver, para convencer a los demás, pero en el fondo, si a través de tu conocimiento sabes si realmente él es consecuente con aquello que dice. Bueno, pues son notas muy básicas, pero tomamos nota de las mismas. Y además lo cerramos con la banda sonora del Silencio de los Corderos, que hace rato que está por ahí sonando, que me estaba entrando ya una cosa. Vicente Garrido, oye, muchísimas gracias. Felicidades por este podcast que presentamos por El Perfilador y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros por interesaros con este podcast, que tanta ilusión hemos puesto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.